del versículo 11, capítulo 2 del versículo 11, pero vamos a leer el versículo 9 al 11. Hebreos capítulo 9 del versículo, vamos a llegar hasta el versículo 11. Dice así la palabra del Señor: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte de todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Hasta acá vamos a llegar con la lectura y estamos estudiando el versículo 11. Sobre todo la palabra que dice, porque el que santifica a los que son santificados. Después vamos a analizar el otro punto. Para que nosotros entendamos, y la persona obviamente que quiera conocer al Señor, tiene que entender claramente de que un judío va a presentar completamente resistencia a estos términos. Y no solamente un judío, sino que también la gente de este mundo. ¿Por qué? Porque aquí el autor de los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 11, está diciendo que nosotros estamos completos con Cristo. Y él, en este momento, al que recibe a Cristo, obviamente, empieza a surgir una santificación. Obviamente, muchos sectores religiosos, como se puede decir, no están de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay algo más que tiene que añadir el hombre. Estamos hablando netamente a la que es la salvación. Y esto ha sido completamente contradictorio y polémico a la larga de todos estos miles de años que han ocurrido desde que partió obviamente lo que es el Evangelio. Estamos hablando que el Evangelio partió obviamente en Palestina. Y ha traído consecuencias graves a nivel de la historia, donde muchas personas, en este caso muchos credos, empezaban obviamente a estigmatizar a la gente y inclusive había persecución hasta de muerte. Pero para un judío, en este caso para la palabra de Dios, para que nosotros estemos claros, si realmente la palabra de Dios es la palabra profética más segura, tenemos que estar claros cuáles son las raíces de esta santificación, porque el autor de los Hebreos, el pastor de aquí, de esta carta, nos está asegurando con todo su corazón que con Cristo estamos completos. Pero obviamente como judío, porque esta carta va dirigida a los judíos, él sabe que va a tener que colocar evidencias. No es solamente un acto de fe completamente a nosotros, que sería lo más hermoso, sino que hay cuestionamiento, y eso es lo que ocurre cuando nosotros nos vamos acercando a un círculo, sea quien sea, donde el hombre o la mujer presenta algún tipo de resistencia. ¿Cuál es la resistencia que va colocando? Obviamente son las doctrinas de este mundo, las enseñanzas que nos han transmitido nuestros padres, y obviamente toda la corriente de este mundo genera una hostilidad al momento de ingresar a una comunión, y obviamente nosotros no estamos muy bien seguros de que en el sector donde estemos nosotros, asamblea, iglesia o capilla, lo que tú quieras nombrar, si realmente es verdad o no lo que me están ofreciendo. Bueno, el pueblo de Israel está ocurriendo lo mismo. Y cuando nosotros hablamos de santificación, el pueblo de Israel se traslada automáticamente a Levítico y se va al tabernáculo. En el tabernáculo nosotros estamos estudiándolo porque el autor de los Hebreos nos lleva, nos conduce a esa nostalgia y donde nosotros tenemos que aprender. Para la santificación, la única forma tenía que ser en esta exposición.
La santificación de un hombre, estamos hablando de lo que es la palabra de Dios, porque yo me voy a apegar netamente a lo que dice la palabra de Dios. Si me hablan santificación, yo pienso en Levítico 16. Levítico 16 y también obviamente Levítico 1 y Levítico 6 del 8 al versículo 13, que viene siendo el mismo contexto. Esta es la expiación. Es el día más importante del pueblo judío, donde el pueblo judío, por fin, cada una vez al año, ellos eran redimidos de sus pecados. Expiación significa cubrir. ¿Qué quiere decir cubrir? Es cuando nosotros tenemos algo desordenado, ¿cierto? O de repente nuestro mueble, nosotros lo tapamos y cubrimos el desorden. Lo que está ocurriendo acá, la expiación, es cubrir. Pero ¿qué es lo que cubría? El pecado. La palabra holocausto, obviamente, significa todo quemado. Esa es la palabra. Algo que subía al cielo, la ofrenda en este caso, y se quemaba. Y obviamente, holocausto es todo quemado. El sacrificio era algo que era normal en el mundo, en ese mundo antiguo, donde muchas culturas sacrificaban también animales o simplemente sacrificaban hombres o mujeres o bebés. Entonces ellos lo hacían ¿a qué? A una divinidad. Pero los animales que estaban utilizados acá de parte del Señor era buey, carnero, chivo y para la gente humilde se les permitía una tórtola. Se trata obviamente de cubrir todo lo que es el pecado del pueblo. Eso es lo que es la santificación. Eso es lo que es la santificación, que para un judío, cuando tú le dices, el autor de los Hebreos en el versículo 11 nos está diciendo que con el Señor Jesucristo nos ha santificado y nos sigue santificado. El autor, el judío te dice, lamentablemente la palabra de Dios dice otra cosa. Vamos a ver si realmente el cristianismo, en este caso, el Evangelio del Señor Jesucristo, tiene una eficacia tan potente que no solamente Él está tachando esto, no quiero decir eso, sino que Él está confirmando que el Señor Jesucristo hizo el cumplimiento completo de esta obra. Ahora la pregunta que nosotros vamos a realizar, y quiero que ustedes me sigan en este pensamiento, es ¿de dónde nace esta idea de hacer este tipo de ofrenda? ¿A dónde? O este sacrificio. ¿Por qué el sacrificio en este caso tiene que ser con derramamiento de sangre? ¿De dónde nace esto? ¿Lo inventaron los hombres o lo inventó Dios? Bueno, estamos viendo Levítico 16, pero ¿de dónde sale de dónde sale? Bueno, vamos a ver que esta idea del perdón de los pecados nace en los orígenes desde la humanidad, cuando la humanidad pecó. Estamos hablando de Adán y Eva. Cuando hablamos de eso, nos vamos al tiro a Levítico, a Génesis capítulo 3, versículo 21. Génesis 3, versículo 21, nos va a contar el primer sacrificio. Génesis 3, versículo 21, dice así la palabra del Señor: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué pasó acá? El hombre y la mujer cayeron en pecado. Y automáticamente, al verse ellos que eran completamente distintos, les provocó vergüenza, se vieron su desnudez, se vieron que eran completamente distintos, un género distinto, hombre y mujer, se vieron desnudos. Cuando una persona siente una desnudez, cuando una persona dice, ese hombre me desnudó con su mirada, o de repente uno dice, oh, el hombre me trató así, me sentí desnudo. La palabra desnudo en el Antiguo Testamento viene refiriéndose a muchas cosas, no solamente es la sensación de vergüenza. Acuérdense que Job dijo claramente, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Entonces es un sentimiento de vulnerabilidad, una persona se siente vulnerable, ¿sí? Se siente tal vez a lo mejor transgredido, pero en este caso lo que ocurrió es que ellos sintieron vergüenza de su desnudez.
Y nuestro Dios soberano, infinito amor, Él hace el primer holocausto. ¿Se dieron cuenta que en Génesis 3:21 dice que Él los cubrió con la piel de animales? Para que sucediese eso, deberían haber muerto unos animales por causa de ellos, ¿cierto? Es la única solución. Ah, ya. Cubrió el pecado. This device is ready to Cubrió pair. el pecado de todo. Entonces, ¿qué podemos pensar? ¿Qué podemos decir? Que Dios, en su soberanía y en su gracia, Él permite y cubre el cuerpo desnudo de la persona. Ahí está la primera expiación. Ahí está la primera expiación de estos hombres. Y obviamente los animales sirvieron para eso. Hebreos 2:11 nos sigue diciendo que nosotros estamos completamente cubiertos. Esa vergüenza, esa desnudez que yo siento por mis pecados, esa desnudez que yo tengo en este momento me la cubrió el Señor Jesucristo en Hebreos capítulo 2, versículo 11. Y eso a una persona le cuesta entender eso. Le cuesta entender que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y automáticamente a mí me vistió. Yo ahora no me siento desnudo en la presencia de Dios. Es como que siento esa culpabilidad. Vamos a ver lo que ocurrió después de ellos. Estamos hablando de la expiación. Ahí está cubierto completamente el pecado. Vamos a ver Génesis capítulo 4, versículo 4, y vamos a dar lectura y dice, Abel trajo también de los primogénitos a sus ovejas, de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado, y Abel, y a su ofrenda. ¿Se dieron cuenta que aquí en Génesis 4:4, qué es lo que ocurrió? Adán y Eva transmitieron a sus hijos, a sus primeros hijos, lo transmitieron. Es como cuando tú le enseñas la palabra de Dios a tu hijo, le estás transmitiendo. ¿Qué le transmitieron ellos? Que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Ellos están repitiendo lo que hizo el Señor, nuestro Dios, en Génesis capítulo 3, versículo 21. ¿Se dieron cuenta? Ellos entendieron que para acercarse a la presencia de Dios tiene que haber un sacrificio, tiene que haber una muerte y tiene que ser de un inocente. Abel lo entendió, Abel se declaró culpable y alguien tenía que morir por él. Mientras que Caín no entendió y él ofreció otro tipo de ofrendas. El fruto de su sacrificio, labrando él, pensó que eso podía haber llamado la atención a Dios. Y obviamente Caín automáticamente construye lo que es la religión por sus obras. Caín trató de hacerlo por sus obras, por su esfuerzo, pero mientras Abel se identificaba con esa ofrenda que él presentó. La transmisión fue completamente positiva de parte de sus padres, pero otro hijo tomó otro tipo de camino. ¿Cuál fue el camino? Bueno, yo lo voy a conseguir por mis obras. Yo subiré al cielo por mis esfuerzos. Yo no necesito identificarme con algo o con alguien. ¿Para qué? Hay que ayudarle a Dios. Ese es siempre el cuestionamiento del hombre y siempre la necesidad del hombre que dice, hay que ayudar a Dios. Dios no necesita que tú lo ayudes. Vamos a ver, obviamente, en Génesis 8:20. Génesis 8, versículo 20 al 21. Acá, como referencia, vemos a Noé descender del arca después del diluvio. Mire lo que pasó en Génesis 8, 20, 21. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón,
no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho, dice el Señor. Noé. Noé era descendiente directo de la línea de Adán, eso lo sabemos, pero no era descendiente de Caín, sino que era del tercer hijo que le había nacido. Abel había fallecido. Y Adán y Eva tuvieron a Set. ¿Se dieron cuenta? Los descendientes de Caín, en este caso. La Biblia no cuenta de que ellos ofrecían holocausto, pero sí la descendencia de Set. Entonces se transmitió de nuevo la ofrenda. ¿Qué es lo que está haciendo este hombre? ¿Qué es lo que está haciendo? Está ofreciendo holocaustos al Señor. Está agradeciendo al Dios Todopoderoso de que ellos están con vida, mientras que Caín lo que le transmitió a su descendencia, a sus hijos, fue la enemistad de Dios. Ellos se separaron. Este hombre se separó y toda su descendencia, ellos ya no presentaban ofrendas del pecado. La generación de Caín fue consumida, fue destruida en el agua. No sobrevivieron los descendientes de Caín. Desaparecieron. Mientras que la descendencia de Noé en el arca solamente sobrevivieron 8 personas. 8 personas. Ahora, si usted se fija en este sacrificio, ¿qué es lo que está haciendo Noé acá? Él está preservando la descendencia de él. Y no solamente eso, sino que él está pidiéndole a Dios por toda la humanidad. Nosotros somos descendientes, toda la humanidad, toda, somos descendientes de este hombre. La descendencia de Caín quedó eliminada completamente. La humanidad, el pacto que hace Dios con nosotros, dice, y el Señor responde, dice, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho, dice. Él recibió con agrado la ofrenda de quién? De este hombre. Él nos santificó, nos cubrió. Y no solamente cubrió, sino que también Él ayudó en cierta manera para que su gente prosperara. Vamos a ver otro tipo de ofrenda. Esto es antes del Levítico. Esto es mucho antes del tabernáculo. Vamos a Génesis 15, versículos 7 al 10. Génesis capítulo 15, versículos 7 al 10. Y dice así la palabra del Señor. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que le dijo, perdón, dice, y respondió Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una frente de la otra, mas no partió las aves. Vemos a Abraham siendo un gentil, viviendo en un mundo completamente pagano, lleno de idolatría. Él nunca había conocido al Dios único verdadero, él estaba en Ur de los Caldeos, y se le presentó, ¿quién? Jehová de los ejércitos, con un ofrecimiento maravilloso, una nueva tierra. Pero no era la tierra terrenal, sino que era una tierra celestial. ¿Por qué? Porque Abraham ya era rico, y él tenía tierra en Ur de los Caldeos. Así que sí, se le presentaba al Dios soberano, le dijese, retírate de Ur de los Caldeos y ve donde yo te voy a darte una heredad.
Abraham le habrá dicho, yo soy rico acá en Ur de los Caldeos, no necesito ese ofrecimiento, gracias, me voy. Abraham entendió que estaba hablando a otro nivel, era la celestial. Para Abraham, el Dios que estaba hablando era completamente desconocido. Este fue el primer contacto que tuvo Abraham con él. Y lo que vemos nosotros es que Dios le enseña el camino. ¿El camino de qué? De la redención. Abraham tenía que presentar ofrenda al Señor. Esa es la expiación. Por eso nosotros estamos claros de que yo por mi fuerza, yo no puedo entrar al reino, yo no puedo ser perdonado, porque tiene que morir a alguien. Y esta es la ley de Dios. Por eso nosotros visitamos en las láminas cómo es el templo, cómo es el lugar donde están ahora los judíos. Y ellos no están haciendo esta expiación. Entonces, automáticamente ellos están yendo en contra de lo que Dios estableció en su palabra. Ahora la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿por qué animales? ¿Por qué estos animales que les preguntaba el Señor, ¿cierto? Unos animales. ¿Por qué una becerra? ¿Por qué una cabra? ¿Por qué un carnero? ¿Por qué esos animales? ¿Nunca se han puesto a pensar esos animales? ¿Mm? Si se dan cuenta que estos animales son de uso doméstico, estos animales son completamente al alcance del hombre, están bajo el control, son muy domesticados, inclusive estos animales no causan daño al hombre. Mientras que un animal salvaje, mientras que un animal salvaje, es imposible que el hombre lo pueda domesticar. Yo escuché una historia una vez que en Egipto había un templo que adoraban a los cocodrilos. Inclusive afuera tenían un dios de cocodrilo. Y los sacerdotes que estaban encargados, obviamente, de alimentar a estos cocodrilos, porque lo habían metido en ese templo, ¿cierto? Algunos no salían vivos, porque los cocodrilos se los comían. Animales salvajes, animales completamente salvajes, pero en la palabra de Dios esos animales son inmundos. ¿Por qué? Porque provocan muerte. Y están violando automáticamente un mandamiento en Éxodo 20. No matarás. Por eso no se le permitía al pueblo de Israel ofrendar animales salvajes, tigres, leones, no se les permitía. Mientras que estos animales eran completamente inocentes y obviamente con su inocencia que tenían ellos provocaban obviamente un impacto, porque esos animales no tenían conciencia de dañar. En cambio el hombre sí. En cambio el hombre obviamente tiene conciencia, el hombre se puede acostar y sentirse mal de lo que él hizo. Y es algo glorioso, pero también obviamente es muy preocupante acostarse así. Vamos a ver Levítico capítulo 1, versículo 14. Ya han pasado todos estos años, siglos, y ahora, después de tanto tiempo, Dios toma contacto con los seres humanos. Ahora les va a llevar a un nivel superior. Ahora Él va a descender. Mientras tanto, en estos capítulos que nosotros hemos visto, han sido pinceladas de cómo el hombre se tiene que acercar a Dios. Alguien tiene que morir por ti. Y no necesariamente tiene que ser alguien de tu cercano vínculo, porque es un hombre pecador igual que tú. Tiene que ser un inocente. Levítico capítulo 1, versículo 1 al 4, dice así la palabra del Señor: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado, vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho, sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad.
Lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Destaco la palabra que dice, llamó Jehová a Moisés. En otras versiones dice, y él llamó en el desierto. Dios está llamando al pueblo. Dios nos llama a nosotros. ¿Para qué? Para que todos tengamos la oportunidad de entrar en este tabernáculo. Él llamó a estas personas. Ahora nosotros podemos decir que nuestro Dios, en el Antiguo Testamento, claramente, este Dios soberano, este Dios que no hay tiempo ni espacio para él, bajó en este pequeño mundo. Él bajó, hecho humo y en fuego, y lleno de truenos, y se posó ahí en el monte de Sinaí. Esto está ocurriendo aquí en Levítico 1, versículo 4. El Creador, esta tierra tembló, esta pequeña tierra tembló cuando vio a su Creador. Cuando Él dio la voluntad, esta es su santa palabra. Inclusive lo que acabamos de describir, de que Él descendió con humo y fuego, no se compara con esta maravilla que nos entregó, que es su palabra. Él nos muestra su gloria, Él nos muestra su mente, Él nos muestra su integridad. Y Él quiere que toda persona vaya al arrepentimiento, toda. Les mostró también al pueblo de Israel las grandes fuerzas del universo. Demostró también su carácter moral. Él es un Dios de santidad. Él es un Dios de santidad. Un Dios de verdad, un Dios de justicia y de rectitud. Ese es Dios. Y ahora este pueblo se pone en marcha. Ahora este pueblo le entrega al Señor un detalle, un diseño de cómo el hombre se tiene que acercar. Ahora va a ser un sistema de acercamiento. Lo vamos a ver. Esto no lo vimos nosotros en Génesis. Esto está a otro nivel. Vamos a leer Levítico 6, versículo 8 al 13. Este es cómo un hombre puede entrar a una relación con Dios. Por eso el pueblo judío te dice, yo no voy a aceptar nunca a Cristo, a Jesús, a tu Dios. Yo no lo voy a aceptar. Porque él está pensando en Levítico. Levítico capítulo 6, versículo 8 al 13. Dice así la palabra del Señor. Habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche. Hasta la mañana el fuego del altar arderá en él. Y el fuego del altar en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego sobre en el altar, lo pondrá junto al altar y después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará la ceniza fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Cuando se acercaron al tabernáculo, estos hombres lo primero que vieron fue una llama ardiente. Lo vimos en Levítico capítulo 9, versículo 24. Levítico capítulo 9, versículo 24. De la presencia del Señor, cuando ocurrió eso, desde la presencia del Señor salió un fuego que consumió el holocausto. Y la grasa que estaba sobre el altar, al ver esto, todo el pueblo prorrumpió
en gritos de júbilo y cayó rostro en tierra. Estoy leyendo otra versión para que vean ustedes el impacto que ocurrió. ¿Y qué es lo que vieron ellos? Esto. Nuestro Dios en esta figura no se alcanza a dimensionar lo que ellos vieron. No se alcanza. Pero ellos cada vez que iban a ofrendar, cada vez que ellos se acercaban a este lugar, estaba esta imagen, el Dios vivo, soberano. Ahí ellos están acampando en un lugar muy desértico, carente obviamente de todo tipo de belleza, ni tampoco tiene los templos de estos dioses. Y esto marcó a la nación de Israel hasta el día de hoy. El Dios Todopoderoso rompió tiempo y espacio y entró a este planeta. Esto ocurrió en el viejo tabernáculo. Y nuestro Dios obviamente mostró su gloria. No solo les dio el perdón de pecados, sino que ahora, en su tremenda gracia, los invita a acercarse a Él. Él los está invitando a acercarse. Mire, imagínese usted viendo esta escena, estando tú, uno de nosotros ahí en esa carpa, y viendo que hay un Dios vivo. Y tú te pones a explicar cómo se produce eso. No hay entendimiento, no hay palabra. Este pueblo una vez que había sido una manada de gente esclava, que había salido de Egipto, pecadores también, obviamente, Dios ahora lo estaba redimiendo, lo estaba cobijando, bajo la sangre de qué es, bajo la sangre de un cordero inmolado que ellos tenían que sacrificar. Esto era todo. Ellos tenían que identificarse con ese animal que ellos estaban sacrificando cada día. Estaban protegidos obviamente por el juicio. Habían sido redimidos también de la ira y obviamente los llevó también del Mar Rojo. Aquí vemos la escena. Ahí ellos van saliendo de Egipto. Una exhibición de poder de parte de nuestro Dios. Hay poder en Dios. Aquí ellos estaban directamente dirigiéndose del desierto y con una exhibición tremenda. Pero obviamente no los olvidemos o no los equivoquemos, que este pueblo todavía no había sido transformado. Este pueblo viene saliendo de Egipto. Este pueblo va viajando, pero va viajando con sus dioses. Ellos tenían dioses en Egipto. Y muchos de ellos pedían sacrificios humanos. Entonces, la mala costumbre de ellos también iba ahí, iba infiltrada, la mala costumbre. Era un pueblo de esclavos. Ese era el pueblo de Israel. Y sin mayor educación, porque ustedes saben cómo son los esclavos en aquella época. No se comparaban obviamente con los egipcios, con la educación que tenían los egipcios. El único que tenía educación ahí en ese grupo era Moisés. Moisés había sido criado como príncipe en la casa de Faraón. Y fue él el encargado de guiarlos en el desierto, mientras ellos eran esclavos, no tenían conocimiento. Aparte de todo eso, después de ser de esclavo, aparte eran dados a quejarse. Se quejaban por todos. Murmuraba por el liderazgo de Moisés y obviamente hasta inclusive de Jehová, su Dios, también murmuraban. Ahí lo vemos. Su naturaleza. Ahí está su naturaleza. Su naturaleza perversa. Esa es una naturaleza perversa. Y su idolatría lo llevaba obviamente a abandonar al Dios único verdadero. ¿Nunca te ha pasado eso?
¿Nunca te ha pasado de que uno de repente dice confía en Dios y siendo que tú eres cristiano o te identificas y automáticamente te pones a jugar, no sé, un loto o un kino, no sé, para ser millonario? Bueno, ahí tú estás viendo ahí esa escena. Saliendo, les abrió el agua y no dudaron cuando Moisés subió a buscar los mandamientos, no dudaron en hacer un becerro de oro. Y no solamente eso, sino que Aarón participó. Esa es la naturaleza del hombre. Esa es la naturaleza. Lamentablemente esa es la naturaleza. Si lo pensamos, acá están, si los pensamos, esta gente mal portada, con malos modales, podrían algún día convertirse en lo que el Señor les pidió, que fuesen ellos una nación santa. ¿Podrían ellos convertirse? No solamente Dios los había librado de la ira venidera, los había librado de sus amos, que eran los egipcios. Los egipcios vendían a sus hijos, vendían a sus padres, y el que estaba más anciano los mataba. Dios los sacó de ahí, Dios los sacó de ahí. Pero ellos cuando después terminaron el tabernáculo, ese pequeño tabernáculo donde nosotros vimos ese fuego, ese fabuloso y rico tabernáculo, ahora ellos tenían que aprender a acercarse a Dios, y no solamente eso, sino que tenían que ellos dejar que Dios, someterse a Dios, cambiar su manera de ser. Pregunta, ¿nosotros hacemos realmente ellos querían ser libres del yugo del sistema de Egipto? Bueno, en Éxodo dice que ellos querían volver después. Ellos estaban en la escuela de Dios. Ahí en el desierto ellos estaban en la escuela de Dios y no estaban aguantando el fuego. No estaban aguantando la presión, no estaban aguantando la santidad que tiene Dios. Ellos querían seguir viviendo bajo sus pecados. Los conflictos, las rivalidades que generaba sus corazones estaba a la orden del día. Moisés, porque muchas veces la paciencia. Y eso le costó la entrada a Canaán. Moisés fue probado inclusive hasta el máximo si estaba capacitado para ser el líder de su pueblo. Esto nos recuerda, ¿cierto?, a nuestro Señor Jesucristo. Él está capacitado para llevarnos al reino. Eso es lo que nos está diciendo el pastor aquí en Hebreos capítulo 2, versículo 11. Él está capacitado para llevarte a Dios. Tal vez esto es lo que nos quiere mostrar el autor a la carta de los Hebreos, ¿cierto? Nos quiere llevar a ese lugar, a esa nostalgia de lo que ocurrió con los primeros redimidos. Estos son los primeros redimidos, los primeros liberados. Pero pese a las dificultades y pese a la oposición que colocaba obviamente estos hombres, nuestro Dios mantenía la determinación. Dios mantenía la determinación ¿de qué? De habitar en medio de ellos. Nunca los abandonó. Ahí está. Esto nos marca, obviamente, esto nos marca a mí, el primero. Mira a la gente alrededor. Mira a la gente ahí alrededor. Está en sus tiendas. ¿Quieren entrar? ¿Quieren entrar ahí a la presencia de Dios? Está el fuego. Están los sacerdotes ahí haciendo una especie de escudo. Está la puerta. Es como que nos quiere decir, ¿quién quiere ser salvo? ¿Quién quiere ser salvo? ¿Quién quiere perdón de sus pecados? La gente miraba con asombro esto. Los sacerdotes eran los representantes. Ellos debían mantener una vida intachable. ¿Al servicio de qué? Al servicio de su Dios. Y tenían que ofrecer todo lo que ellos tenían, sin quejarse, nunca. Y obviamente tuvieron que salir aquí, de este lugar. Tuvieron que salir de lo cotidiano de este mundo. Tuvieron que alejarse de este mundo.
Acá vemos una imagen que es preciosa, que es preciosa. Y vemos a los sacerdotes como ellos se lavaban cada vez que ellos recibían una ofrenda. Cada vez que ellos recibían una ofrenda, ellos tenían que lavarse en la fuente de bronce. Esta lámina nos ilustra la santidad que tenía Dios referente a ellos. Ellos no lavaban las manos de un tema higiénico. Lo que estaba tratando de hacer nuestro Dios, enseñarnos a nosotros la limpieza que nos iba a hacer Cristo Jesús, nuestro Señor. Voy a presentarle unos versículos. No sé si logran verlo. Vamos a ver la similitud de la limpieza del agua que tenían que hacer estos hombres. Primero les voy a presentar Juan. Les voy a presentar Juan capítulo 1 y van a ver la similitud de este lavamiento que tenían que hacer ellos. Perdón. Vamos con Juan 13. No sé si lo logran ver. Juan 13, versículo 1 al 10. Voy a agrandar un poquito para ver si puedo aumentar un poquito las letras. Como que lo máximo que puedo hacer. Juan 13, versículo 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pase a este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final o hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en un labrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes, ahora más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Por qué les llevo a este pasaje hermoso? Porque lo que estamos viendo en el tabernáculo, para que esta nación fuese santa, tenía que utilizar el agua. Acá Pedro está utilizando el lenguaje y está diciendo, tengo que limpiarme completo, igual que en el tabernáculo. Y el Señor le dice, no, tú estás limpio completo. Vamos a saltar a Juan capítulo 3, versículo 1, y vamos a ver este encuentro que tuvo el Señor con Nicodemo. Juan capítulo 3, versículo 1. Estamos hablando del lavamiento de agua. Juan capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él.
Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciese de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Le dice Nicodemo. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En el versículo 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio, dice el Señor. Me detengo acá en el versículo 8 y dice, el viento sopla de donde quiere. ¿Qué es lo que está diciéndole el Señor y qué es lo que le está profetizando y por qué le llamó la atención a Nicodemo, siendo que él era maestro y él debería saberlo? Vamos a Ezequiel y vamos a ver la profecía que le está diciendo el Señor a este hombre. Se estaba cumpliendo. Ezequiel 37 y vamos a leer el versículo 1 al 14 de Ezequiel y van a darse cuenta de lo que el Señor le estaba hablando a Nicodemo. La profecía del profeta Ezequiel 37, versículo 1 al 14, dice así, la palabra del Señor, la mano de Jehová, dice Ezequiel, vino sobre mí y me llevó en el espíritu a Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu, y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y tuvieron sobre sus pies un ejército grande al extremo. ¿Cómo Nicodemo no se dio cuenta de que el Señor le estaba diciendo esto que dice en Juan capítulo 8? Que Él los iba a... Cuando tú recibes el Espíritu Santo, lo que le estaba diciendo el Señor, te va a convertir de nuevo. La profecía de Ezequiel 37 se estaba cumpliendo acá en Juan capítulo 3. El viento sopla, dice de dónde quiere, y oye su sonido. El viento sopla. Lo estaba reconstruyendo. Por eso Nicodemo dice, pero ¿cómo es posible esto? ¿Cómo una persona tiene que nacer de nuevo? Ezequiel 37 está diciendo que eso sí se puede hacer.
Vamos a volver de nuevo. Sobre el lavamiento. Estos hombres tenían que ser completamente santos. Aquí está la figura de Pedro que dice, también tengo que lavarme las manos, ¿cierto? Y todo el cuerpo. Ellos tenían que hacerlo. Pero el Señor dijo que ellos estaban lavados por completo, por su palabra. Cuando una persona recibe a Cristo como su Salvador, Él lo reconstruye como el valle de los huesos en Ezequiel. Un nuevo corazón empieza a latir, nuevos tendones. Los huesos se juntan de nuevo. Ya ese cuerpo que estaba completamente moribundo, ya automáticamente empieza a cobrar vida. El tabernáculo obviamente nos puede enseñar grandes lecciones. Y el autor obviamente de esta carta está completamente de acuerdo. Nos quiere llevar obviamente al Señor Jesús. El Señor Jesucristo cumplió todas las exigencias que demandaba la palabra de Dios, inclusive la forma de la santidad. Él es el agua. Él es el agua viva. Él nos cubre a nosotros de todo engaño, de todo pecado. Él nos va cambiando. Él nos va cambiando día a día. Y luego, obviamente, estos hombres que se lavaban, ahora a ellos se les tenían permitido, ¿qué cosa? Entrar a ese lugar. Entrar a la presencia de Dios. Aquí hay un lugar muy especial para ellos. Los sacerdotes tenían que entrar a este lugar santo. Este era el lugar donde ellos podían entrar. Se les permitía ahora que ellos se lavaban, ahora ellos podían entrar a tener comunión con Dios. Miremos obviamente las pantallas, mira qué hermoso la pantalla y los colores, ellos podían ver esas cosas. Esta era la escuela de Dios. Esta era la escuela que el pueblo de Israel tenía que pasar, la santidad. Esto estaba a otro nivel, esto iba a otras dimensiones, mientras que un Dios pagano, que tú entrabas al templo, no te pedía absolutamente nada. Esto iba a llegar inclusive hasta tus corazones. A algunos sacerdotes se les permitía entrar al lugar santo y ellos podían ver esta belleza. Ellos entraban por turno. Obviamente, como eran del pueblo en este caso, de la tribu de Leví, ellos tenían que turnarse y ellos tenían que hacer este servicio. Imagínense ellos cuando entraban acá y entraban al interior del tabernáculo y veían los bordados, veían el velo que está ahí, que separa el lugar santísimo, y para ellos era una maravilla. Esto no se lo tenía permitido al pueblo de Israel verlo, solamente a los sacerdotes. Estas son las cámaras. No solamente aprendieron que Dios es santo, sino que ellos también aprendieron que Dios vive en una belleza. Muchos de nosotros, y me incluyo, muchos de nosotros estamos más preocupados de nuestros pecados. No sé si se ha dado cuenta de eso. Que yo soy tan pecador. Pero nunca te has puesto a pensar de que el Señor, nuestro Dios, vive en una belleza. Estos hombres contemplaban esa belleza en estos lugares. Ellos ya se les había permitido la entrada para que ellos contemplaran esto. Esto, lo que estamos viendo nosotros, es una maravilla. Y es una copia de las cosas que están en los cielos. Hasta aquí vamos a llegar con la palabra del Señor.